Hola, bienvenidos nuevamente al canal. En este video resolveremos el siguiente ejercicio. Bien, veamos que nosotros tenemos acá este ejercicio de derivadas parciales. Veamos que tenemos que resolver que este x cuadrado por la derivada parcial de z con respecto a x menos esto de acá es igual a 0. Y tenemos que z es igual a y cuadrado entre 3x más esta función phi que depende de x y. Bien. Entonces, para ello, como es costumbre en los videos del canal, vamos a hacer el diagrama del árbol para que lo veamos más fácil. Veamos que este z depende de x y depende de y. Depende de x, depende de y, pero también depende de esta función phi. Y esta función, a su vez, depende de dos variables, depende de la x y depende de la y. Ok, entonces veamos que nosotros para resolver esto ocupamos la derivada parcial de z con respecto a x. Para hacer la parcial de z con respecto a x, veamos, primero entonces tenemos que que derivar con respecto a x. Entonces derivamos este con respecto a x. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría menos y cuadrado entre 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque veamos que aquí nos queda, esto es constante, la y el 3 es constante, entonces simplemente nos queda la derivada de 1 entre x, pues es el mismo, es menos x al cuadrado. Ok, entonces menos 1 entre x al cuadrado, perdón. Ok, entonces ahora esto lo vamos a, veamos aquí que bien, veamos aquí entonces que también esta función depende de x también. Entonces, si queremos hacer la parcial de x, tenemos que ir también a hacer la derivada con respecto a phi. Entonces, ¿qué nos quedaría? Más la derivada parcial de z con respecto a phi por la derivada de phi con respecto a x. La derivada de phi con respecto a x. Ok, pero entonces veamos cuál es la derivada de phi. La derivada de phi con respecto a x, pues sería simplemente y. Porque aquí está que depende de x y, entonces la y es constante, simplemente nos queda y. Entonces aquí reemplazamos y en lugar de x vamos a poner, perdón, aquí pondríamos y acá. Ok. Entonces, igual manera hacemos la derivada parcial de z con respecto a y. Entonces nos quedaría aquí con respecto a y nos queda aquí nos queda y cuadrado, nos queda 2y entre 3x, más, pues aquí la derivada parcial de, de z con respecto a phi, por la derivada parcial de phi con respecto a y, que en este caso sería x. Ok, entonces veamos que ya tenemos la derivada parcial de z con respecto a x, y ya tenemos la derivada parcial de z con respecto a y. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar. Ok, entonces nos quedaría x al cuadrado por todo esto de acá. Es decir, todo esto de aquí. Entonces lo ponemos por acá. Ok. Ahora, menos eh, xy menos xy por todo esto de aquí. Ok. Entonces nos ponemos acá. Pondremos por acá. Bien, entonces hacemos todo esto más. Entonces haremos todo esto más acá abajito. Ahí. Y aquí nos queda más y cuadrado. Entonces veamos cuánto nos da esto. Veamos, aquí tenemos x cuadrado, aquí se cancela, nos queda menos y cuadrado sobre 3. Aquí se cancela este x cuadrado con este. Y aquí nos queda más x cuadrado y parcial de z con respecto a phi. Ok, ahora entonces nos queda menos, veamos que aquí se cancela esta x, nos queda menos 2y cuadrado sobre 3 más, y nos queda x cuadrado, perdón, este menos se distribuye también, nos queda menos x cuadrado y parcial de z con respecto a phi, más y cuadrado. Ok, entonces veamos aquí, si sumamos esto, nos queda menos y cuadrado entre 3 menos 2y cuadrado entre 3, nos queda menos 3y cuadrado entre 3. Es decir, menos y cuadrado más y cuadrado, nos queda 0. Y estos dos también, veamos que este es más y este es menos, entonces esto simplemente nos queda 0.
Y llegamos a lo que queríamos ver, que esto, cuando z es igual a esta función, nos queda igual a 0. Bien, hasta aquí el video, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bendiciones.